¿Mande? Todo. Sí, bueno, sí, bueno. ¿Cuánto falta, brother? ¿Ya? Oh. Espéreme tantito, brother. Ok, brother. Ya. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a su clase de escuela dominical, como siempre, los miércoles. Es un placer saludarles, de verdad. Me da mucho gusto. Quisiera comenzar preguntándoles, hermanos, ¿cuánto tiempo hace que no testifica del Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace que no ha dicho lo que Jesucristo ha hecho por usted en su vida? ¿Cuánto tiempo hace que usted no ha dicho a otra persona que no conoce del Señor cómo el Señor lo ha levantado de donde usted estaba? Haga una pequeña reflexión, pero antes de eso, oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos permites estar aquí en esta clase. Bendito seas, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias que nos permites seguir aprendiendo de ti. Gracias por tu palabra, Señor. La escudriñamos para saber más de ti porque te amamos, porque queremos hacer lo correcto, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Bendice esta clase, Señor. Que seas tú el que hable, no tu servidor, no tu siervo, sino que seas tú para que mis hermanos en verdad sean bendecidos y aprendan de ti. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, les hacía esas preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que no testifican de Jesucristo, de su poder, de su salvación? Mucho tiempo, ¿verdad? O quizás poco tiempo, no sé. Digo mucho tiempo porque no ha habido mucha interacción social, pero hay familia, ¿no? Hay familia en casa, hay amigos que, aunque de lejos o por algún medio social nos comunicamos. Pero bueno, esta clase vamos a tener una clase que tiene por título Un pueblo que testifica. Por eso de ahí las preguntas, ¿verdad? Es una clase al respecto de dar testimonio de Cristo. Yo sé que la mayoría de ustedes lo hacen, lo han hecho y lo hacen, ¿verdad? Pero hay personas que son nuevas en el Evangelio y siento la necesidad de dar esta clase para que estas personas no piensen que dar testimonio es una cosa muy difícil, que hay que saber mucho para hacerlo. Y por supuesto, también para ustedes los que ya lo han hecho muchas veces, va a ser una especie de retroalimentación, ¿no? Como un refrescarse de cómo lo hemos hecho y cómo podemos hacerlo. Así es que en esta tarde vamos a tener esta clase, hermanos, de un pueblo que testifica, que somos nosotros los hijos de Dios. Y vamos al pasaje al libro de Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 41.
Ahí lo tienen en su pantalla y lean conmigo, por favor. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor, para que crea? ¿Quién es para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora que porque decís, vemos que vuestro pecado permanece. Porque todo aquel que... hasta ahí, ¿verdad? Ok. Hasta ahí, hermanos, hasta el 41. Aquí lo estoy viendo ya en pantalla, yo, gracias a Dios. Ya no tengo que hacerme aquí bolas con buscar en la Biblia, ¿verdad? Gracias a Dios ya lo tenemos aquí por este medio. Bien, hermanos, es seguro, hermanos, que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la frase dar testimonio de Cristo. Amén. Sin embargo, ¿sabemos por qué debemos de testimoniar de Cristo, hermanos? ¿Y cómo debemos hacerlo sin complicarnos tanto? Porque a veces suena como un poco complicado y a veces por eso no se atreve uno. Pero para esto es esta clase, hermanos. Así es que dar testimonio de Jesucristo, hermanos, significa simplemente decir a otros lo que hemos visto y experimentado en nuestras propias vidas. ¿Me explico? Así, ese dar testimonio de Jesucristo. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, hermanos, quizás nuestra primera reacción, cuando lo recibimos, quizás nuestra primera reacción fue, no sé, decírselo a todas las personas que tenemos cerca de nosotros, ¿verdad? Seguramente. Decirles que éramos salvos por medio de Jesucristo. Pues eso es dar testimonio de Jesús, hermanos. Precisamente eso. Eso es testimoniar de Jesucristo. Esto mismo fue lo que hizo Felipe. Felipe en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 45. Búsquese, por favor. Juan, capítulo 1, versículo 45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Por cierto, ¿verdad, Natanael? ¿Qué dijo? ¿Habrá algo que se pueda sacar bueno de Nazaret? No tenía muy buena fama, ¿verdad? Pero ese es el pasaje, ¿verdad? Así que decirles a otros acerca de Cristo es dar testimonio de Él, hermanos. A continuación veremos por qué tenemos que dar testimonio de Cristo y también hablaremos sobre algunas maneras prácticas, hermanos, de cómo debemos hacerlo, ¿verdad? Si usted ya tiene una manera de hacerlo, perfecto, pero quizás le sirva algo de lo que voy a exponer aquí, y los que han titubeado un poco, bueno, esto creo que les va a ayudar. Así que, ¿por qué debemos de dar testimonio? Bueno, en el Nuevo Testamento encontramos muchos versículos que nos dicen eso, ¿verdad? Que debemos de dar testimonio del Señor durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Toda nuestra vida, hasta cuando llegue el último minuto de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Pero por qué debemos hacerlo? Pregunto nuevamente. Bueno, para saber por qué debemos hacerlo, lo veremos, hermanos, en 4 puntos de vista diferentes. ¿Qué le parece? 4 puntos de vista diferentes. Vamos a ver por qué debemos hacerlo. Lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de los creyentes, de los cristianos, de los incrédulos, incluso de Satanás. ¿Cómo ve? Así es que empecemos con el punto de vista, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, como sabemos, murió en la cruz para rescatarnos, ¿cierto? Y luego resucitó victoriosamente de entre los muertos. Inmediatamente después de esto le dijo a sus discípulos: vaya conmigo al libro de Mateo, para que sea la Biblia la que hable con nosotros. Mateo 28, capítulo 28, versículo 19. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús no nos pide nuestro punto de vista, no nos lo recomienda si lo hacemos o no, hermanos. Él nos manda a hacer esto, ¿verdad?
Él nos comisionó para ir y predicarlo, para anunciar las buenas nuevas a todas las personas de este mundo. Ya sea que tengamos el deseo o no de hablar de Jesucristo, hermanos, ya sea que usted tenga ganas o no, el Señor manda hacerlo. La voluntad de Dios y nuestra comisión es que debemos dar testimonio de Él a todos, sin excepción tenemos que hacerlo. Esto, nuestras preferencias, en esto nuestras preferencias y opiniones no tienen lugar, hermanos. Es palabra de rey, o sea que no se mueve. Lo dicho, dicho está. Su palabra claramente nos manda que vayamos a ser discípulos, ¿qué? A todas las naciones. Ese es desde el punto de vista de Dios. Veámoslo desde el punto de vista de los cristianos, de los creyentes como usted, como yo. Nosotros, hermanos, somos pámpanos elegidos por Cristo, puestos en la vid para llevar fruto. Amén. Por favor, busque Juan capítulo 15, versículo 16. Voy un poquito rápido porque ya está en la pantalla, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que el Señor nos eligió y nos puso como pámpanos en Él, hermanos, quien es la verdadera vid. Amén. El cuadro de los pámpanos en la vida nuestra nos muestra que nuestra relación con el Señor es una relación que se lleva a cabo en su vida divina. Los pámpanos, como sabemos, no pueden vivir a menos que estén unidos a la vida de la vid y la compartan esa vida. Ahora que compartimos la vida con Cristo, es maravilloso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es maravilloso compartir la vida con Jesucristo. Sin embargo, hermanos, eso no es todo. No nos quedamos ahí. El Señor tiene una intención y un propósito, hermanos, por los cuales somos pámpanos en Él nosotros, usted y yo. Su palabra claramente nos dice que Él nos eligió y nos puso en Él como pámpanos para que llevemos fruto, ¿verdad? Así que el Señor desea que cada uno de nosotros, los convertidos, llevemos fruto. Creo que no hay duda en eso, ¿verdad? Bien. En este versículo, hermanos, el fruto no se refiere a las cualidades o virtudes de una persona, de un cristiano, no. Las cuales, pues, se mencionan en otras partes del Nuevo Testamento, por supuesto. El fruto aquí, hermanos, ese fruto del que habla nuestro Señor Jesucristo, son los cristianos, producidos por aquellos, o sea, ¿cómo decirle? Se trata de otras personas que nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Como pámpanos, como hijos de Dios, para que ellos también conozcan lo que tiene Jesucristo para ellos, así como nosotros lo tenemos. Amén. Así es que, como dije anteriormente, nosotros no elegimos al Señor. Él nos eligió a cada uno de nosotros y nos puso como pámpanos en Él, quien es la vid. Entonces, ¿cuál es su deseo e intención o su intención al vernos puesto en Él como pámpanos compartiendo su vida? ¿Cuál es esa intención? La respuesta es que vayamos y llevemos fruto hablando a otros, como les dije, con el fin de que ellos también sean salvos y compartan a Cristo como nosotros en esta vida. Igual, nosotros le hablamos a otros y esos a otros, ¿verdad? Así que la intención del Señor nunca fue que la vida que Él nos dio, hermanos, se detuviera en nosotros y ahí parara, ahí se estancara. No, en absoluto, hermanos. Nosotros tenemos que llevar fruto, tenemos que trabajar. Y así como un día llegó una persona a nosotros, a nuestra vida, para hablarnos de Cristo Jesús, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Ahora, hermanos, veamos desde el punto de vista de los incrédulos, ¿verdad? Necesitan escuchar de Jesucristo. Los incrédulos necesitan escuchar de Jesucristo. Como todos sabemos, hermanos, el ser humano tiene una necesidad espiritual urgente. Nosotros lo vemos día con día en nuestra vida diaria. Vemos esa necesidad espiritual que urge en este mundo. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo, hermanos? ¿Cuál es esa responsabilidad? Bueno, vayamos a la palabra del Señor. Podemos ver estas palabras mencionadas por Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 14. Dice, deudor soy igualmente a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. ¿Ok? Cada uno de nosotros, los creyentes, somos deudores, hermanos. Somos deudores.
Si no son salvos aquellos que no han creído en el Hijo de Dios, perecerán eternamente en el lago de fuego. Nosotros tenemos una comisión, hermanos, evitar eso. Ser instrumento en las manos de Dios para evitar eso precisamente. Nosotros somos salvos, pero ¿qué sucederá con las demás personas? Nosotros somos salvos ya por Jesucristo, pero ¿qué sucederá con las demás personas? Nosotros, los que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, somos los únicos, hermanos, escuche, que tenemos lo que estas personas necesitan. Nosotros tenemos eso que puede evitar que esas personas vayan a caer al lago de fuego, ¿verdad? Nosotros somos el antídoto de Jesucristo contra la muerte espiritual, la condenación eterna. Nosotros somos instrumentos en las manos de Cristo, ¿verdad? Para que estas personas no mueran espiritualmente y vayan a condenación eterna. Amén. Somos pámpanos y debemos llevar fruto. Y ese es el fruto. Es urgente, hermanos, que compartamos a Cristo con los que están a punto de perecer. Nosotros, hermanos, tenemos que trabajar en eso fuertemente. Hay muchas personas que no están interesadas en cambiar su vida. Están a gusto con lo que el mundo les da, con todo lo que viven, con todo lo que disfrutan. Nosotros, hermanos, tenemos que, con la ayuda de Cristo, abrirle los ojos y decirles que van por un camino errado, que los va a llevar a la condenación eterna. Nosotros somos los elegidos por Cristo, porque Él nos eligió. Amén. Así que nosotros somos deudores, hermanos, con las personas que nos rodean. ¿Cuáles son esas personas que nos rodean? Bueno, nuestros familiares, amigos, vecinos y otros más, ¿verdad? Debemos hablarles del Evangelio de Jesucristo para que no perezcan, sino que crean en Él y ¿qué? Reciban la vida eterna. Si nosotros no les hablamos a las personas acerca de Jesucristo, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará, hermanos? Si nosotros, los que conocemos de Cristo, no les hablamos, ¿quién lo hará? ¿Cómo sabrán sobre Él si no hacemos nuestro trabajo? ¿Cómo serán esas personas salvas? Vayamos a la palabra del Señor otra vez. Vaya a Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin nadie quien les predique? Así es, hermanos. Como les dije anteriormente, si nadie nos hubiera hablado del Señor Jesucristo a nosotros, hermanos, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Dónde estaríamos ahora si alguien no nos hubiera hablado de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación por medio de su sangre? Estoy seguro que si reflexiona así rápidamente, hasta se le puede enchinar la piel de decir, wow, ¿dónde estaría yo? Por ejemplo, yo, me voy a poner yo de ejemplo. Yo, como llevé mi vida en el pasado, de joven fui un poco bohemio y todo eso, y la vida que llevé, yo digo, ¿cómo estaría ahorita? Si estuviera, ¿cómo estaría ahorita, en estos días si alguien no me hubiera hablado del Señor Jesús? Porque el Señor Jesús cambia vidas, da la verdadera felicidad. Amén. Usted deja de ser, si era mal esposo, usted cambia. A veces no cambiamos rápidamente, pero la palabra del Señor va horadando como en la piedra, así en nosotros, en nuestro corazón de piedra, para ir cambiando, para ir siendo diferente. Si éramos malos padres, si éramos malos hijos, la palabra de Dios rompe toda esa caparazón que está cubriendo nuestro corazón. Entonces yo me pongo yo a pensar, ¿qué sería de mí si no me hubiera alcanzado el Señor? Digo que eso suena como el canto, ¿no? de Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado? ¿Qué sería de mí si no me hubiera perdonado? De verdad es ponerse a pensar
y decir, wow, de la que me libré, ¿verdad? Gracias a Dios. No fue casualidad, hermanos. El Señor siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un proyecto. Algo en lo que Él nos va a usar. Él nos elige, no nosotros a Él. Así es que, hermanos, las personas no pueden invocar al Señor para recibir su salvación si no han oído sobre Él, ¿verdad? Si no han oído sobre Él. Pues vayamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. ¿Qué dice? Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Imagínense, ¿cómo las personas conocerán de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo sabrán de la paz que Él da, de las cosas nuevas que hay para su vida? Nosotros tenemos ese trabajo, hermano, que es un precioso trabajo, sin duda alguna. Lo que usted está gozando en estos momentos, estos días, o durante toda su vida, si usted desde chico fue hijo de Dios, conoció de Cristo, ¿no lo desearía también para otras personas que están viviendo una vida terrible? Sienten que viven bien, pero es una vida terrible. ¿No sería precioso que esas personas también disfrutaran de esa vida que usted tiene desde hace muchos años o que tiene hace poco tiempo, pero que sabe que es preciosa y es bonita esa vida? ¿No le nace en el corazón compartir eso con los demás? No se va a desprender usted de nada, de decir, le voy a prestar mi carro, le voy a dar eso. No, eso es algo que el Señor tiene para todo el que quiere conocerlo. Es cuestión nomás de compartir, hermanos. Más bien usted va a ganar gozo, porque otra persona voltea a ver su rostro de Cristo. Y Dios también va a estar muy contento con usted. Así que ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de Satanás, ¿verdad? Fíjese bien por qué desde ese punto de vista. Hermanos, dar testimonio de Cristo también derrota las maniobras de Satanás, ¿sí o no? Sí, así es. Derrota las maniobras de Satanás de mantener a las personas bajo su autoridad. Cuando usted da testimonio de Jesucristo, usted está rompiéndole los planes a Satanás. Usted está sacando a esas personas de su autoridad, que las domina, las tiene ahí puestas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Somos instrumentos en las manos de Dios para hacer eso. El Señor Jesús decía que proclamemos el Evangelio a las personas, así como dice en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Imagínense nada más. Cuando les hablamos a otros hermanos y ellos confiesan al Señor como su Salvador, sucede como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo dice? El cual nos ha librado de las protestas de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo lo tengo de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, es prácticamente lo mismo, cambia 2 o 3 palabras. O sea que cada vez, hermanos, que una persona recibe la salvación en Cristo, escuche bien, se libera a otro cautivo, a otro rehén de Satanás. Lo estamos liberando por medio de Jesucristo. Satanás tiene cautivas a las personas, son rehenes de él. Cuando nosotros hacemos el trabajo que tenemos que hacer, vamos y testificando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que usted ha recibido del Señor Jesucristo. No tiene que ser tan teólogo para hacerlo. Eso, hermanos, hace libre a la persona, la saca de esa cautividad y deja de ser rehén de Satanás. Así que, hermanos, a veces para dar testimonio de Cristo, a veces nos ponemos nerviosos, ¿cierto? A veces como que no sabemos por dónde entrar, la edad, estamos hasta dando vueltas. Yo sé que usted ha pasado por eso. Así que no es de extrañarse, hermanos, porque a veces nos cuesta trabajo hablar para proclamar a Cristo, ¿cierto? Satanás, el enemigo de Dios,
se opone a que hablemos. ¿Sabe por qué? Porque cuando las personas creen en Cristo, el reino de Satanás sufre pérdida. ¿Sí? Así es, sufre pérdida. Se va para abajo. Porque como dice ahí, ¿verdad? Estamos trasladando de las garras de Satanás a las personas al reino de Cristo. Amén. Qué precioso es, ¿no? Ahora, hermanos, ¿cómo damos testimonio de Cristo? ¿Cómo damos testimonio de Cristo? Bien, ahora que ya hemos visto por qué debemos de dar testimonio, ¿cómo lo hacemos? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Así se dice, ¿no? Se sabe el remedio, pero ¿quién se va a atrever? Ese es en término del mundo, ¿no? Bien, aquí veremos, hermanos, algunos puntos prácticos, ¿verdad? Sencillos, de cómo debemos de dar testimonio de Cristo. El primero, y el más importante, y sin esto usted no haga nada. No toque, no predique, no haga nada. Tenemos que orar. Siempre tenemos que orar antes de cualquier cosa. No solamente en las cosas del Señor. Antes de acostarse, después de pararse, antes de comer. Todas las veces que usted desea hacerlo, hágalo. Lo primero antes que todo es orar, hermano. Tenemos que orar. Bien. Pedirle al Señor que nos ayude a dar testimonio a todas las personas en nuestra vida. Todas las personas en nuestra vida. ¿Qué personas? Las personas que no son salvas que conocemos. Exactamente. Déjenme leer una sugerencia, hermanos. Es, no sé, hacer una lista de familiares, amigos, vecinos, compañeros de clases, compañeros de trabajo. Es una sugerencia, ¿verdad? Pues usted tendrá su manera. Pero esa es como una idea, para que se dé una idea. Compañeros de trabajo que no sean salvos, por supuesto, ¿verdad? Y orar por cada uno de ellos, no allá de vez en cuando, regularmente. Inclúyalo en sus oraciones, hermanos. Inclúyalo, ¿verdad? Quizás, no por nombre, pero puede decir mis compañeros de trabajo, mis compañeros de clase, mi familia, pero regularmente. Y también, hermanos, podemos preguntarle al Señor a quién desea Él que le hablemos específicamente. Al orar sucede esto. El Señor le va a decir, le va a hacer sentir, ¿verdad? Así, le va a hacer sentir cómo y cuándo debe de hablarle. Incluso, hermanos, podemos orar al Señor para que nos dé las oportunidades para hablarles, ¿verdad? Que nos ayude a que tengamos el momento preciso, el momento correcto, ¿verdad? Como sabemos, hermanos, Dios nos va a ayudar, pero nosotros ya hemos vivido medianamente o mucho, ¿verdad? En esta vida, y sabemos que debemos de ser tiempistas. ¿Qué es tiempista? Bueno, se le aplican muchas cosas, pero yo me refiero como nosotros sabemos el momento cuando tenemos que hablar o callar. Amén. Hagamos uso de eso, ¿verdad? Busquemos el momento apropiado para hacerlo, para poderlo hacer bien. Pero si el Señor le pone en su corazón, hazlo ahorita, no titubee, hágalo, porque usted va a estar orando para eso. Amén. Así es que mientras más vemos al Señor, si usted tiene problemas o siente pena o siente que le van a decir algo que lo va a hacer sentir mal, usted siga adelante. Porque mientras más busquemos del Señor para que nos dirija, Él va a fluir más en nuestra vida para que nosotros podamos hablarle a las personas que necesiten saber de Cristo. Busquemos al Señor para que Él nos diga el momento y que Él nos ayude en el momento de hacerlo. Amén. El segundo punto, hermanos, debemos darnos cuenta que ser salvos ya porque somos salvos, nos califica, nos capacita para dar testimonio del Señor. Usted debe de tener esa seguridad. Si usted es salvo, usted ya está calificado para dar testimonio de Cristo. Ahorita más adelante le voy a decir por qué está calificado. No es algo que usted necesite ciertos requisitos. No, hermano, si usted es salvo, usted lo puede hacer. Porque mire, dar testimonio de Cristo no requiere que asistamos a un seminario o recibamos un entrenamiento especial o vayamos al instituto teológico. No, hermanos, de verdad no. Creer en
y recibir a Cristo nos capacita para ser sus testigos. Así de fácil. ¿Usted cree en Cristo? Ok. ¿Recibió a Cristo? Sí. Es lo que usted necesita nada más. Usted está calificado y capacitado para hacerlo. Esto se demuestra en los distintos casos en el Nuevo Testamento, de personas que recién salvas, inmediatamente testificaban acerca de Cristo. Usted lo sabe, ¿verdad? Testificaban y decían todo lo que había hecho con ellos, los milagros y todo eso. No necesitaron ir a estudiar por años, no. Inmediatamente después del suceso, del milagro, de lo que hacía por ellos, inmediatamente pegaban carrera y iban a testificar lo que había hecho Jesús por ellos. Así que no es necesario que hagamos mensajes complicados, hermanos, o hablemos de una manera elocuente de todas las cosas en la Biblia. No nos ocupa eso, mis hermanos. Porque yo le puedo asegurar algo. Hay personas que son vendedores, como que haga de cuenta que nacieron con esos genes de vendedor, ¿verdad? No sé, un comerciante, una persona que vende carros en el dealer, o un vendedor de puerta en puerta, un vendedor de un departamento, no sé, departamento de electrónicos o algo así. Tiene una manera de hablar rápida y tienen buena facilidad para convencerlo. Pero ¿sabe qué? Si no tienen a Cristo en su corazón, si no son salvos, no importa todo lo que hablen, hermanos. No importa. Porque el que realmente, usted es instrumento en las manos de Dios. El que lo hace es Dios. Así es que usted, aunque no sea muy dado a hablar mucho o sienta que no está muy preparado, ya le dije, solamente, si usted cree en Cristo, ¿verdad? Y ya es salvo, usted puede hacerlo. Solamente contar sus experiencias, como le dije, de dónde lo sacó Dios, todo lo que ha hecho por usted. Nada más contar lo que ha sucedido con su vida, los cambios que ha habido. Así es que no es difícil, hermano. Lo único que se requiere de nosotros es poner nuestros ojos en aquel que vive en nuestro corazón. Amén. Y hablar, como le digo, de nuestra experiencia en Cristo. Aunque recién salvos, como le digo, podemos testificar del Señor. El tercer punto, hermanos, es que podemos hablar acerca de lo que personalmente hemos experimentado de Cristo. Aquí voy a ser un poquito más específico. Mire, para hablar de Jesús no es necesario que tengamos todas las respuestas a las preguntas que nos hagan las personas. Ese es quizás muchas veces el temor que tenemos, ¿verdad? Que no, digo, si le hablo me va a cuestionar, me va a decir, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Y por qué tú crees en Él? ¿Qué pruebas me puedes dar? Mire, no tenga temor. Muchos tienen, he compartido, ¿verdad? Con unas personas y sí me dicen que eso es lo que más tienen miedo, ser cuestionados, que les pregunten cosas ya profundas acerca de Jesucristo, de manera teológica, porque hay gente que conoce, ¿verdad? Pero no tiene como dice mi pastor, conocen, saben que hay un Dios, pero no tienen una relación con Él, pero tienen mucho conocimiento. No se preocupe, mire, la palabra de Dios nos dice esto. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros. ¿Sí? ¿Sí tiene esa? Ok, bueno, sí. Lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos también a vosotros. Eso es exactamente lo que les he venido diciendo en toda la clase. Lo que hemos visto y oído. Usted ha visto muchas cosas y ha oído muchas cosas de nuestro Señor. Y eso es lo que usted va a decir nada más. Os anunciamos también a vosotros. Mira, soy una persona que quiero compartir contigo el Evangelio de nuestro Señor. Soy una persona que pues no he estado a profundidad en cuanto a las cosas de la palabra de Dios, pero yo te vengo a decir lo que he hecho en mi vida. Te puedo testificar de todo lo que ha cambiado en mi vida. Toda la diferencia de mi vida pasada y mi vida actual. Así es como dice, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros. Así de sencillo, hermanos. Podemos decirle a las personas acerca de lo que hemos visto y oído respecto a lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Eso significa que les podemos hablar de lo que hemos experimentado. Por ejemplo, podríamos decirles, ¿verdad? También, cuán cargados estábamos del pecado, ¿verdad? Cuán cargados estábamos de culpa también.
cómo recibimos a Cristo y fuimos perdonados y limpiados por su preciosa sangre. Así sencillamente, hermano, de verdad. Y es que a veces sentimos que es nuestra palabra la que va a hacer todo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte definitivamente, pero recuerde que usted no está haciendo el trabajo solo. El Espíritu Santo de Dios va a obrar en ese momento. Usted confía en el Señor. El Señor no deja a sus hijos solos. Usted está haciendo el trabajo del Señor y no lo va a dejar solo. Amén. Podemos decirle que ahora Cristo vive en nosotros también. Y está con nosotros todos los días. No un ratito nada más. Todos los días. Esto es normal para nosotros. Hablar de nuestras propias experiencias en nuestra vida diaria. Todo lo que usted vive en su vida diaria, usted lo puede testificar. Todo lo que el Señor le ha evitado malo para su vida y de cosas que usted no veía, soluciones, cómo el Señor lo ha sacado de allí, o cuando ha estado enfermo, cómo sin explicación alguna, cómo lo ha restaurado, lo ha levantado. Yo sé que alguna vez usted ha estado enfermo y ha sido restaurado. A veces no se explica. Como yo les he comentado, les he dado mi testimonio, no lo voy a dar ahorita ya porque lo he dado muchas veces, ¿no? Pero yo estuve en una situación, bueno, ya no estaría aquí dándoles las clases. Sin embargo, el Señor me levantó y aquí estoy. Yo he estudiado un poco, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios, pero déjeme le digo, con el simple hecho de yo decirles a estas personas, si quiero testificar o voy a testificarle a alguien, lo que el Señor ha hecho por mí, con mi familia, con mi vida laboral, con mi vida, con mi físico, con enfermedades, hermano. De verdad, la palabra de Dios es importante, pero esto nomás para que usted tenga una idea de que con lo que usted ha vivido y la ayuda de Dios es suficiente. No necesita usted ser un tremendo teólogo. Con eso se convencerían de quién es Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia de vivir con Cristo o sin Cristo? Es probable, hermanos, que todavía no conozcamos mucho de la palabra de Dios. Sin embargo, sí conocemos a aquel que tocó nuestro corazón, ¿verdad? Sí lo conocemos y que abrió también nuestros ojos, porque estábamos ciegos, ¿verdad? Así que podemos hablar de lo que Él hizo con nosotros. Sencillo. Si nos ponemos a pensar acerca de esto, fíjese bien, tendremos mucho que decir respecto a nuestro amado Señor. ¿Cierto o no? Es como muchas personas he oído que dicen, es que yo no puedo orar más de 10, 8 minutos. Es que ya a veces no sé qué decir. Así de sencillo le digo. Si usted empieza a platicar como Cristo, su amigo que es, desde que empezó en la mañana, cuando usted se levantó, cuando se fue en su carro, manejó, cuando trabajó, platique con Él y verá que se puede llevar horas. Así mismo, hermanos, así mismo nosotros. Si nos ponemos a pensar, si nosotros le decimos a las personas todo lo que ha hecho Cristo por nosotros y lo que hace en nuestra vida diaria, hermano, van a tener mucho cómo testificar. El cuarto punto, hermanos, nunca es demasiado tarde para empezar a dar testimonio de Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, déjeme le digo, el mejor momento para hablarle a otros acerca de Cristo es inmediatamente después de ser salvos por medio de Él, ¿verdad? Cuando nuestra experiencia está fresca. Sin embargo, como le digo, a esto viene aquí. Aunque hay personas que ya tienen mucho tiempo, creen de ser salvos, creen en Jesucristo, todavía no han desarrollado el hábito de dar testimonio, desafortunadamente. Pero le digo una cosa, lo aliento, nunca es demasiado tarde. Yo sé que a veces es difícil, hay personas que no se les da acercarse a una persona extraña que no conocen o que son demasiado introvertidos, pero no es tarde, hermanos, nunca es demasiado tarde. Podemos consagrarnos de nuevo y comenzar a hablar de Cristo, de verdad. No sienta que porque no lo ha podido hacer durante mucho tiempo, ya, hasta ahí llegó. No, hermanos. Puede volverse a consagrar, ¿verdad? Y hablar de nuestro Señor. No lo dé por perdido. Cuando usted haga esto, su espíritu va a ser avivado. Su fe va a ser fortalecida. ¿Y sabe cuándo va a sentir más esa fortaleza?
mientras vaya a decirles a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Yo he oído personas que me han dicho a mí, ¿sabes qué? No vuelvo a hacer esto. Cosas aquí en la iglesia. No puedo, es tan difícil. Fue mi única y la última experiencia. Siempre les digo, confía en el Señor. Yo estoy seguro que lo vas a hacer bien más adelante. Hay muchos casos que conocemos aquí. Ahorita son personas que sirven grandemente al Señor aquí, en los ministerios y en muchas cosas, hermanos. Así es que si usted todavía no ha tenido el hábito de testificar de Cristo a otros, no está todo acabado. Conságrese al Señor y puede hacerlo. Amén. Quinto punto. Podemos comenzar hablándole a una persona por semana. No sé si se ha hecho ese plan, ¿verdad? Debido a veces que tenemos muchas actividades, es importante practicar, hermanos. Tenemos que practicar. Si no, pues ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Por ejemplo, no podemos esperar a tocar bien la guitarra si nunca practicamos, ¿cierto? No de un momento. Si usted no practica, no puede llegar al piano, a la guitarra, así, ¿no? Tiene que practicar, ¿verdad? Eso tiene que practicar. Es importante practicar. Por ejemplo, como le digo, no podemos tocar la guitarra si no practicamos, ¿verdad? Tenemos que practicar. Incluso los que ya tocamos por muchos años, tenemos que practicar porque si no, se nos van los dedos por otro lado. De la misma manera es necesario que practiquemos hablar. Esto nos ayuda a tener el objetivo claro de hablar a las personas. Amén. De otra manera será muy difícil para nosotros, hermanos, hacerlo. Porque vamos a decir, no, pues es práctica. No. Si lo vamos a hacer como con cosas que a usted le gustan, que dice, oh, es cuestión de practicar y no, qué trabajo. No, hermanos. Hagamos ese plan. Pongamos eso una semana a hablarle a una persona, para no posponer eso y dejarlo para otra vez. Usted sabe que tiene una semana para hacer eso. ¿Por qué no practica con eso? No lo pone como algo, como una meta, algo que hacer. Uno por semana, hermanos, ¿verdad? Podemos comenzar nuestra práctica hablándole a una persona por semana, como le digo, acerca de Cristo. ¿Y sabe qué? Mientras practicamos, hermanos, aprenderemos a cómo alcanzar diferentes tipos de personas, porque hay diferentes tipos de personas. No le puede hablar a una persona de la misma manera que a la otra. Esa práctica le va a hacer a usted ser, ¿cómo le llaman? Versátil. Va a tener facilidad, diferentes modos, maneras de hacerlo. Usted ve una persona, ve otra, y usted sabe cómo abordarlos y hablarles. Ahí es como usted va a mostrar mayor eficiencia. Sexto y último, hermanos, darle un tratado del Evangelio a alguien es una manera estupenda de compartir acerca de Cristo. Se ha hecho por años, ¿verdad? Y es bueno, es bueno. ¿Sabe por qué? Simplemente podemos decirle unas cuantas palabras. Si a usted le cuesta mucho trabajo hablar del Señor, agarra el tratadito, antes le da una leída y lo estudia un poquito, y cuando usted le entrega, usted nomás le comparte un poco de lo que va ahí mismo. Mira, Dios te bendiga, el Señor dice esto y esto. Se le entrega. Si usted se basa en el contenido del tratado, ¿verdad? Mientras saluda, por supuesto, saluda, habla un poco y se lo da. Cuando las personas tienen un tratado para leerlo, hermanos, cuando usted se los da, el tratado sigue hablándoles, aun cuando usted ya no esté, sigue hablándoles. Hay unos que sí lo tiran a la basura, ¿verdad? Pero, hermanos, no todos lo hacen. Así es de que inténtelo, hermano, de verdad. Tenemos que testificar, somos un pueblo que debemos de testificar de Cristo Jesús. Así que, hermanos, como cristianos, tenemos el don de vida eterna para compartirlo con nuestras familias, amigos, conocidos y, por supuesto, desconocidos también. Así que el Señor Jesús nos llene de su gran amor por las personas que necesitan conocer de Él, ¿verdad? Oremos por nosotros y también por esas personas. Y comencemos, hermanos, desde hoy a dar testimonio de Cristo Jesús. Recuerde que somos pámpanos en Cristo, que Él nos escogió, nosotros no lo escogimos, y que estamos aquí para llevar fruto en abundancia. Amén. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Fue un placer, una bendición estar con ustedes una clase más, hermanos. Y los espero el próximo miércoles a las 7 de la noche. Siempre confiando en el Señor, porque el Señor es nuestro Salvador. Inclinen su rostro, por favor, y oremos al Señor para darle gracias.
Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar. Señor, gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él murió en la cruz para salvación de nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. El Señor nos ha escogido para que llevemos fruto, testifiquemos de Él, para que otros sean salvos como lo somos nosotros. Que no seamos espectadores de cómo el mundo se va desbaratando. ¿Cuántas almas van a terminar en el lago de fuego, pudiendo nosotros, por medio de Jesucristo, evitarlo? Señor, ayúdanos a hacer este trabajo, que es un precioso trabajo. Simplemente a veces hay cosas que nos evitan hacerlo, sea temor, sea que somos introvertidos, un poco huraños, pero orando a ti, estoy seguro que tú nos das las fuerzas y las palabras necesarias para hacerlo. No estamos solos. Al momento de hacer esto, tu Espíritu Santo está con nosotros, Señor. Debemos de ser ese pueblo que testifica de ti. Así que en esta noche te doy gracias en Cristo Jesús por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Los veo el próximo miércoles.